Seguimos en directo en Es la Mañana en la región de Murcia. Estamos llegando a la recta final del programa. Saludamos ya a Virginia Martínez, candidata número 5 en la lista de Vox a la Asamblea Regional de Murcia. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Laura, muchas gracias por invitarme una vez más a tu programa y un saludo a nuestros oyentes. Bueno, en programas anteriores hemos tenido la oportunidad de conocerte, así como de que nos explicases la postura y las propuestas de Vox sobre diferentes temas de interés para nuestra región, pero ya solo quedan 3 días para las elecciones, así que me gustaría aprovechar esta última entrevista contigo antes del 28 de mayo para centrarnos, ¿no?, en los 4 principales problemas de Murcia según Vox. ¿Cuál es el principal problema de nuestra región? Bueno, pues sin duda alguna la escasez de agua que tenemos en la región. Y no me refiero a sequía, que es lo que siempre nos sacan el PP y el PSOE. Me refiero a escasez. Porque la sequía es un fenómeno natural contra el que poco o nada podemos hacer. En cambio, la escasez es una decisión política contra la que debemos luchar. Y para ello, lo primero que hay que entender es que el agua de España es de todos los españoles, con independencia de dónde se origine o por dónde fluya. Esto no es nada diferente de lo que ya hacemos con otros recursos. Por ejemplo, con la electricidad, que se genera en unas regiones y se exporta a otras que no tienen esa capacidad de generación. Por ejemplo, es que es completamente absurdo que el Tajo dé más agua a Portugal que a Murcia. Si el agua es esencial para la vida, lo es más para la vida de Murcia, porque de ella no solo depende el agua que todos bebemos y utilizamos, sino el agua para mantener viva la industria, el turismo, nuestra huerta murciana, que por cierto proporciona todas las frutas y verduras a aquellas regiones de España donde no se pueden cultivar. ¿Y qué propone Vox para solucionar el problema de la escasez de agua en Murcia? Pues como es habitual en Vox, nosotros lo que proponemos es aplicar el sentido común. Y el sentido común dice que si hay agua en unas regiones y en otras falta, lo que hay que hacer es interconectar las cuencas para trasvasar el agua de donde la hay a donde hace falta. Y no dinamitar presas y pantanos, que es lo que está haciendo este gobierno, sino construir más presas y más pantanos si es necesario. Y por eso, desde Vox, en Vox somos el único partido que propone por igual en toda España un plan hidrológico nacional. E insisto que somos en Vox el único partido que lo propone por igual en toda España, porque el PP dice una cosa en Murcia, dice otra cosa en Aragón y otra cosa en Castilla-La Mancha. Además, que a los hechos me remito. ¿Han traído agua en los últimos 30 años que gobiernan en la región de Murcia? No. ¿Trajeron el agua cuando gobernaron con mayoría absoluta en España? No. Bueno, pues ya nos han demostrado lo que ha hecho el PP en el gobierno regional y en el gobierno nacional, por lo que nadie puede esperar del PP que vaya a traer agua, porque cuando han podido no lo han hecho. Hemos hablado del principal problema de nuestra región, la escasez de agua. Te pregunto, ¿cuál es el segundo problema que tenemos aquí en Murcia? Yo englobaría todo lo que tiene que ver con la economía. Murcia ha sido históricamente tierra de gente trabajadora, de gente emprendedora, de gente que se esfuerza. O sea, nuestra agricultura ha hecho de Murcia la huerta de España y de media Europa. Nuestros sectores pesqueros y ganaderos han llenado también las neveras de Murcia y de media Europa. Y nuestro sector turístico ha dado alojamiento y servicio a millones de españoles. Todos nuestros comerciantes, autónomos y empresarios se han dedicado históricamente a generar riqueza y crear empleo. Pero desde hace ya muchos años, los diferentes gobiernos del PP y del PSOE, tanto nacionales como regionales, se han dedicado a hundirles en vez de apoyarles, aumentando sistemáticamente los impuestos, imponiendo legislaciones que solo pone frenos, trabas e impedimentos a la actividad y además, y lo más sangrante, criminalizándolos sistemáticamente, culpabilizándoles del cambio climático, de la contaminación del Mar Menor, de la explotación de los trabajadores. Y lo que han conseguido tanto el PP como el PSOE es generar problemas donde no los había, porque además es precisamente lo que buscan, generar problemas para mantenerse en sus despachos y crear más despachos, más comisiones, más observatorios, más chiringuitos. ¿Para qué? Pues para poder poner a todos sus amiguetes y seguir comprando votos. Por eso es imprescindible revertir esta situación y conseguir que Murcia vuelva a ser esa región próspera y generadora de riqueza y empleo que siempre ha sido. Una región amable para emprender y para trabajar y para vivir. ¿Y qué propone Vox, Virginia, para conseguir ese escenario que planteas?
Pues volvemos, como siempre, desde Vox a proponer el sentido común. Tenemos que dejar de criminalizar a nuestros autónomos y a nuestros empresarios. Tenemos que poner en valor que son los únicos que generan riqueza y empleo. Y entonces tenemos que reducir drásticamente los impuestos para que los murcianos podamos dedicar nuestro dinero a lo que nosotros queramos, pero sobre todo para que nuestros autónomos y empresas puedan dedicar sus beneficios y reinvertirlos en sus negocios, para de esta manera crear más riqueza y más empleo. Tenemos que simplificar la legislación, tenemos que eliminar la burocracia innecesaria y agilizar los trámites, de tal manera que podamos abrir empresas en una semana. Y por último, tenemos que optimizar los recursos, tenemos que dejarnos ya de tirar el dinero en cosas que no se necesitan, en esos chiringuitos absurdos que todos los gobiernos del PP y PSOE crean, y realmente invertirlo en aquello que los murcianos necesitan. Vamos con el tercer problema importante de Murcia. ¿Cuál es, según Vox? Pues como tercer problema, sin duda, la situación de nuestro Mar Menor. Mira, aunque Murcia tiene miles de atractivos turísticos, nuestro Mar Menor es la joya de la corona del sector turístico. Y además, el sector representa 11 de cada 100 euros de nuestra actividad económica. Pero ¿y cuál es el problema de nuestro Mar Menor? Su contaminación y la publicidad que hacen los políticos de su contaminación, sus eternas batallas echándose la culpa de unos a otros. ¿Y cuál es la causa fundamental de la contaminación de nuestro Mar Menor? Pues no son nuestros agricultores, ni nuestros ganaderos, ni nuestros pescadores, ni nuestras empresas, como quieren hacernos creer los del PP y los del PSOE. Son principalmente los ayuntamientos ribereños gobernados por estos mismos, por el PP y por el PSOE, que vierten las aguas fecales al Mar Menor. Recientemente ha salido un estudio de la Confederación Hidrográfica del Segura que explica que hay estaciones depuradoras que sobrepasan en un 65.000% los límites de vertidos contaminantes permitidos. Y para solucionar esto, lo que debemos hacer es mejorar las depuradoras y además debemos abrir las golas para que el Mar Menor se oxigene. Y una vez solucionado el problema, tenemos que contárselo a gritos a todo el mundo para que Murcia vuelva a ser el destino turístico idílico que fue, no solo para los turistas nacionales, sino para todos los turistas del mundo. Nos queda un último problema, Virginia. ¿Cuál sería el cuarto problema importante de Murcia? Sin lugar a dudas, me gustaría destacar como el último punto el de la inseguridad ciudadana. Según las últimas estadísticas del Ministerio del Interior, la delincuencia ha aumentado en nuestra región más de un 17% comparado con el año anterior. Y como saben los murcianos, la obligación de cualquier gobierno es reducir la delincuencia y vamos en la dirección opuesta. Y por si esto fuera poco, ya no nos conformamos con tener que aguantar la delincuencia nacional, sino que además importamos delincuencia extranjera. Porque seamos claros, sí hay una clara correlación entre la inmigración ilegal y el aumento de la delincuencia. Según los datos del INE en Murcia, en 2021 el 28% de los delitos fue cometido por personas extranjeras, cuando éstas representan el 14% de la población murciana, es decir, el doble de lo esperado. Por eso desde Vox insistimos en la necesidad de reducir drásticamente la delincuencia para que nuestros barrios, nuestros pueblos y ciudades sean lo que fueron. Esos sitios donde se puede salir a la calle tranquilamente, sin miedo a que te roben, a que te violen o a verte envuelto en una pelea callejera a machetazos. ¿Y cómo plantea Vox reducir la delincuencia en Murcia? Bueno, es cierto que el problema de la inseguridad es un problema nacional y que para reducirla drásticamente hacen falta políticas nacionales, como modificar la legislación actual para proteger a los ciudadanos honrados y no a los delincuentes. No puede haber gente por nuestras calles imputadas en cientos y cientos de procedimientos penales. Tenemos que impedir la inmigración ilegal en vez de fomentarla con el efecto llamada y expulsar inmediatamente a todos aquellos que delincan. Tenemos, muy importante, que devolver la autoridad a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y dotarles de medios suficientes para combatir eficazmente la delincuencia. Y además tenemos que endurecer las penas para determinados delitos, con cadena perpetua para los más graves. Pero es que sí que podemos hacer también cosas desde el gobierno regional y desde los ayuntamientos. Por ejemplo, podemos dotar de personal y de medios suficientes a nuestros policías locales, aumentando la presencia policial en las calles y los sistemas de videovigilancia, no solo para permitir los delitos, sino para evitarlos.
Y además nos tenemos que acordar siempre de las zonas rurales, que son las que más desprotegidas están. También podemos establecer ayudas económicas reales a esos propietarios que hayan sido víctimas de la ocupación. Bastante tienen ya con el drama de no poder acceder a su vivienda como para que encima les penalicemos teniendo que pagar todos los impuestos sobre esa casa. Tenemos que impedir que el padrón sea el camino para que los inmigrantes ilegales accedan a la nacionalidad y a las ayudas sociales. Y además podemos impedir la proliferación de centros de menas e incluso promover el cierre de los ya existentes. Bueno, Virginia, se nos acaba el tiempo. ¿Un mensaje final para nuestros oyentes a 3 días de las elecciones? Pues yo creo que con lo que hemos comentado hoy está claro que necesitamos un cambio de rumbo. Por eso me gustaría que el 28 de mayo todos los murcianos que ejerzan libremente su derecho al voto lo hagan en libertad, bien informados y sobre todo en conciencia, apostando valientemente por aquella fuerza política que mejor represente sus valores y sus ideas, sin dejarse llevar por manipulaciones, ni engaños, ni sobre todo por esas falsas teorías del voto útil. Porque lo único verdaderamente útil en unas elecciones es votar en conciencia al partido que realmente te representa. Pues dicho queda, Virginia Martínez, candidata número 5 en la lista de Vox a la Asamblea Regional de Murcia. Un placer como siempre, gracias por atendernos. Muchas gracias, Laura, ha sido todo un placer.